No siempre un periodista, en mi caso una periodista, tiene la enorme suerte de recibir de manera exclusiva y anticipada un libro que recopila una verdad de la que pocos hablan. Una verdad que hace referencia al nivel de violencia, de represión al que llegó nuestro país luego de que la hoy presidenta Dina Boluarte asumiera el poder. Esto después del golpe fallido, pero finalmente el golpe de Estado que dio Pedro Castillo y anunció a nivel nacional. Américo Zambrano es un periodista de primera. Es uno de esos colegas a los que uno nunca deja de admirar. Yo siempre lo leía, revisaba sus informes, sus grandes investigaciones. No es casualidad que haya recibido tantos premios y reconocimientos por su labor como investigador. Y esto, que es su primer libro, Nuestros Muertos, es un trabajo periodístico. Me encantaría decirles, es ficción, no se preocupen, pero lo más triste es que todo lo que está aquí plasmado es absolutamente real. Una historia corroborada con certificados médicos, necropsias, testimonios, y que resume el dolor de todas aquellas personas que hasta el día de hoy lloran a sus muertos, a nuestros muertos, porque eran peruanos. Américo Zambrano va a conversar conmigo de esta entrega. Vamos a hablar acerca de todo lo que tuvo que hacer y todo lo que tuvo que hurgar para justamente poder parir a este que es su primer hijo literario, Nuestros Muertos. Gracias, Américo, además por elegirme a mí para hacerte esta entrevista. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias por tus palabras. Eres muy generosa conmigo. No. Soy objetiva. Soy absolutamente objetiva porque muchas veces cuando uno es periodista y presenta una investigación y la publica en tal o cual medio, a veces se va perdiendo la línea narrativa, ¿no? La columna vertebral de pronto se empieza a chuequear, por decirlo de alguna manera, y la gente ya se desconecta, ya no entiende nada. Y yo tengo la sensación, Américo, dime si me equivoco o no, de que lo que tú buscas con Nuestros Muertos es acopiar todo lo que has indagado, investigado durante este tiempo y sumarle nuevos elementos para que la impunidad no siga siendo la protagonista de aquellos hechos. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Escribí bastante en el semanario de Hildebrand sobre el tema y lo que busqué era que no se quede en los reportajes que se van perdiendo con el tiempo, ¿no? La memoria, como dice Carmen McEvoy, es frágil en nuestro país. Ella habla de que tenemos una amnesia colectiva y de que nosotros no reflexionamos sobre nuestras tragedias, ¿no? Y entonces yo busqué que precisamente esto no quede en el olvido, ¿no? Y empecé a hacer lo que muchos de nosotros queremos, aspiramos a hacer, es decir, darle profundidad a las historias, darle profundidad al trabajo periodístico. Y empecé con ese trabajo, por eso, ¿no? Claro, pero es un trabajo periodístico que más allá de buscar todo el elemento que te sirva para comprobar, corroborar y avalar lo que estás diciendo, va más allá, va al lado humano, va a esa lágrima, va a esa mujer que todos los días duerme con la foto del hijo muerto, va a la historia de dos chicos que salieron de casa sin participar o sin deseo de estar en una manifestación y los balearon por la espalda, y todo aquello que narra lo más visceral, lo más emocional, lo más orgánicamente humano de la persona. ¿Qué tan difícil, qué tanto te quebró a ti como periodista encontrarte frente a esos testimonios? Muchísimo. Hasta ahora, en los sueños aparecen estas historias, ¿no? Porque a veces nosotros cubrimos tantas historias malas, tantas tragedias personales, y siento que muchos de nosotros como periodistas hemos normalizado estas historias y a veces no llegamos a ser lo suficientemente sensibles, no llegamos a entender el dolor de las personas, ¿no? Y yo lo que busqué con el libro era precisamente, primero entender lo que es perder a un ser querido, a un hermano, a un padre, a una hermana, a una hija, de la manera como ocurrieron los hechos, ¿no? Entender el dolor de estas personas y visibilizar, ¿no? Porque a veces las víctimas terminan siendo fotos RENIEC. Así es. O historias muy, muy breves, ¿no? Y yo realmente creo que me tomé el tiempo de conversar con cada una de estas personas, con algunas de ellas incluso tuve la oportunidad
fueron muy generosos de recibirme en su casa porque es gente muy amable. Seguro. Hay gente que en medio de la pobreza, en medio de las carencias, te invita a un plato de comida o te hace partícipe de su vida. Bueno, de pronto te convertiste para ellos en una especie de instrumento para acercarse a lo que seguramente ellos consideran que es algo así como una utopía, ¿no? Sí, el alcanzar justicia, porque acá... Pero no te piden nada. No te piden nada, es simplemente lo que representas tú acercándote para escucharlos y para decirles, hay alguien a quien sí le interesa la muerte de tu esposo, el fallecimiento de tu hijo, porque hasta ahora se habla de 50 muertos y por ahí algunas fotos de Reñec, pero hay historias, hay sueños, hay proyectos que quedaron truncados por la fuerza desmesurada, además utilizada de manera ilegal por los policías y las Fuerzas Armadas, donde hasta ahora no hay responsables. Hay mucha rabia por eso. Están procesando, están investigando a un solo militar. Nadie ha asumido la responsabilidad política en Palacio de Gobierno. Por eso hay mucha rabia, porque hay dolor que no desaparece, pero lo que hay es rabia e indignación, ¿no? Porque hay gente a la cual, Juliana, se le ha terruqueado, se le ha sindicado de ser, no sé, criminal, delincuentes, terroristas, y una serie de calificativos, y no lo son, ¿no? Entonces, hay mucha indignación por eso, ¿no? Me parece súper importante aterrizar un rato, quedarnos un rato en el terruqueo, ¿no? Que tanto daño nos hace, sobre todo cuando somos un país que ha tenido que sobrevivir a una historia real de terrorismo, con Sendero Luminoso, con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y que a pesar de existir una historia que nos marcó, que hizo del peruano una especie de persona con resentimiento, con dolor, con odio, es lógico porque fue una historia escrita con sangre, no salimos, digamos, de ese papel, pero lo más preocupante es que a pesar de lo que sabemos que significa el terrorismo, porque lo hemos vivido en carne propia, utilizamos este término y se lo adjudicamos a cualquier persona que simplemente piense diferente o que vaya a la calle a manifestar un punto de vista, como manda además la Constitución política. Es un derecho constitucional salir a protestar. Y si hay un vándalo por allí, y si hay alguien que arremete contra la propiedad privada, contra el libre tránsito, se le castiga, por supuesto. Pero acá no había un terrorista. Entre los fallecidos, no. Entre los fallecidos, no, a eso me refiero. Son 50 personas que no tenían antecedentes por delito de terrorismo, no. ¿verdad? Tenían algunos, pocos, antecedentes de otras características. Lo sé. Peleas familiares, qué sé yo. Violencia familiar, que es lo que consignas también, es cierto. Pero por terrorismo, nada. Por terrorismo, nada. Y desde el gobierno el discurso era, estamos luchando contra el terrorismo. En el capítulo Ayacucho, las pruebas que faltaban, que es el primero, con el que hables este libro, ¿no? Realmente siento que lo conseguiste todo o casi todo, desde los testimonios que dan cuenta de que a los militares se les da la orden de atacar a los terroristas, exacto, ¿no? Hasta la versión del general Gómez de la Torre, que dice que se entera por los medios de comunicación lo que estaba sucediendo en Ayacucho, cuando a su vez entrevistas luego a un militar que dice, no, obviamente como jefe de comando, nosotros teníamos que dar cuenta a nuestro superior de lo que pasaba. O sea, es la negación absoluta para no asumir responsabilidades, es el miedo, es el temor a que mañana, porque más temprano que tarde se van a abrir procesos y estoy segura que no uno, sino muchos van a ir presos. ¿Qué crees que esté pasando? ¿O por qué se construyó esta narrativa absolutamente irreal y mentirosa? Bueno, es, digamos, tradición ya que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cada vez que hay una protesta significativa, intenten vincularla al terrorismo o al narcotráfico o a una serie de otros delitos. Tala ilegal, mineros. Sí, y aparecen siempre estos informes secretos, reservados, confidenciales, con una serie de nombres y de personajes que supuestamente están detrás de las manifestaciones. No sé si lo recuerdas, pero el general Arriola, que en ese momento era jefe de la DIRPOTE, salió a decir a los medios de comunicación que las protestas que empezaron en diciembre, el 7 de diciembre, con la juramentación de la presidenta Dina Boluarte, eran promovidas, dijo él, por Sendero Luminoso y el MRTA juntos. Entonces, además, en la historia nunca han operado juntos. No, o sea, ni siquiera tiene información de lo que nos pasó como país, exacto, en la época del terrorismo. Y los informes, digamos, expresan eso, ¿no? Sí. Hablan no solo en Ayacucho, porque en Juliaca también se dice que hay, digamos,
manifestantes que son de Sendero Luminoso cuando Puno no ha tenido una presencia senderista, No. ni siquiera en las épocas del terrorismo, ¿no? Algo parecido sucede con Cusco también. Algo parecido sucede con Cusco. De acuerdo. Sí. Y entonces ese discurso se trasladó a Palacio de Gobierno. Y la presidenta, que en ese momento se sentía probablemente insegura, nerviosa, porque ella desde que asumió la presidencia, no sé si recuerdas este incidente que ella misma ha contado, que salió con pijama porque pensó que le iban a detener. Ah, sí, claro, no sabía absolutamente no sabía nada. absolutamente nada. Entonces, cuando asume ella la presidencia el 7 de diciembre, empiezan las protestas y van y le dicen, señora presidenta, la quieren sacar del gobierno. Entonces, ella entra con los militares, se pone debajo del paraguas de los militares, asume el discurso de los militares y de los policías, y el discurso del terruqueo, que empezó, digamos, con algunas declaraciones y que está en los informes de inteligencia, en los informes de la Fuerza Armada, se trasladó a Palacio de Gobierno y se asumió como tal. Bueno, ahí está la mano de los que pasaron a convertirse de manera casi inmediata en sus socios políticos, ¿no? Sí, sí. Aquellos que, antes de que sea presidente de la República, todavía como vicepresidenta y como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la llamaban Dina Dinamita, la terruqueaban, hacían todo lo que está al alcance de sus manos para inhabilitarla por haber cumplido 2 funciones al mismo tiempo, trabajando en RENIEC y formando parte del Ejecutivo, y luego de pronto era la máxima representante de la democracia nacional. Fue un recurso necesario, fue un recurso desesperado que toma, abraza y asume Dina Boluarte, alineándose no solamente a personajes que ya la habían golpeado, sino a personas que ideológicamente son totalmente extremas. Era un recurso de protección, de autoprotección, me parece, para permanecer en el poder. Lo que Dina ha querido desde que empezó es quedarse en Palacio de Gobierno. El discurso de adelantamos en las elecciones, por supuesto quedó en nada, y ella misma se encargó de decir, nos quedamos hasta el 2026. Ese es el objetivo de ella desde que llegó a Palacio. Y no, me parece que no le ha importado, digamos, y ni siquiera las consecuencias, ¿no? Y ni siquiera le importa, cuando hablas de consecuencias, lo que sucede cuando, como cualquier jefa o jefe de Estado, tiene que visitar el interior del país, sobre todo en naciones como esta, como la peruana, donde la gente más vulnerable, existiendo brechas tan grandes entre unos y otros, existiendo la concentración máxima del poder aquí en Lima y una ausencia de Estado tan dolorosa, ¿no?, en provincia, no puede ir ni siquiera a su ciudad natal porque o le jalan el pelo, o le insultan, o lo obligan a terminar una presentación porque la gente reclama: Dina asesina, Dina maldita. Y claro, no se justifica nunca la violencia, pero es entendible cuando tienes al frente a una persona que quizás no fue la que utilizó el arma, el AKM, para matar, pero es la que tiene que asumir cierta responsabilidad política. Y ella no solamente no ha pedido perdón, sino que ha culpado a los manifestantes como si entre ellos se hubiesen matado. Hay una frase que tú consignas en el libro donde dicen: esto ha pasado porque entre los compañeros, ¿no?, entre los manifestantes, han generado esta situación. Claro, ella suele repetir estos argumentos cada cierto tiempo. A mí no me queda claro quién es la verdadera Dina, ¿no?, Boluarte, porque... ¿La del Rolex o la del lápiz? La del Rolex, la del lápiz, la que pidió perdón en su mensaje a la Nación del 28 de julio, la que dijo fueron los ponchos rojos, fueron las balas Dum Dum, fue la policía no está disparando. Vinieron las armas de Ecuador. Vinieron las armas de otro lado. Es la gente la que está disparando, es la que, digamos, se presenta en Estados Unidos para hablar que estamos en un país en calma y en paz, o es la que va a Pichanaque a decir ellos se mataron. La presidenta nos muestra diferentes facetas, diferentes rostros, y no me queda claro la verdad cuál es. Lo que sí me parece es que ella ha mostrado una profunda desconexión con las tragedias de su propio gobierno y una indiferencia que es muy marcada, ¿no? Una falta de empatía que la llevó a premiar al que entonces era ministro de Defensa y que tanto tenía que asumir una gran responsabilidad como el ex ministro del Interior, y lo convierte en su mano derecha, en el presidente del Consejo de Ministros, que es Alberto Tarola, al que ya lo obligaron a renunciar porque el escándalo, ¿no?, del gatito y demás era demasiado fuerte, demasiado grande para un país que esté indignado efectivamente, pero que alza más la voz cuando te presentan la denuncia
digamos, vestida o disfrazada de novela rosa. Nos compramos más el cuento de, uy, tiene un amante y es chibola y no sé qué, y no nos indignamos lo suficiente, nos indignamos, pero no actuamos con situaciones como esta, ¿no? De violencia, de represión, donde 50 personas perdieron la vida. Hay un estudio último que hizo IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, donde se le consulta a la gente qué tan indignada está por lo que está sucediendo en el país, pero básicamente por estas personas que fallecieron. Y el 77% dice, estamos indignados. Y la pregunta que obviamente cae por su propio peso, Américo, es, entonces, ¿por qué la gente ya no sale a protestar? ¿Por qué el pueblo, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, no genera algún tipo de presión para hacer que estos zampones que nos representan políticamente den un paso al costado, retrocedan? ¿Por qué? Porque el gobierno se encargó, me parece, de hacer ver que las consecuencias de las protestas pueden ser las que aparecen en el libro, ¿no? Porque si sale te mato. Sí, y además porque el Poder Judicial puso su granito de arena cuando señaló que, digamos, las protestas violentas son actos que deben ser castigados. Se instauró un miedo nacional. Se criminalizó la protesta, ¿no? Se criminalizó, hubieron detenidos, ha habido campesinos que estuvieron presos durante un buen tiempo y luego el Poder Judicial tuvo que liberarlos por faltas de pruebas. Entonces, la gente, me parece, sobre todo de provincia, no quiere salir por temor a que les disparen. De acuerdo. O por temor a quedar detenida. Sí, y claro, y tampoco tenemos personajes políticos lo suficientemente abanderados, lo suficientemente empoderados como para poder reunir a un grupo de gente dándole la confianza, la seguridad de que están con nosotros, que estamos luchando por la democracia del país. Vamos, no va a suceder algo más terrible, que es un poco, ¿no?, lo que terminamos viviendo en la época donde se llevó a cabo esta serie de manifestaciones contra el Congreso y que desgraciadamente se cobró la vida de Brian e Inti. Pero la gente estaba envalentonada y los jóvenes, sobre todo, entienden perfectamente lo que está sucediendo. Y finalmente creo yo que cuando uno sale a protestar, a decir esto me gusta, esto no me gusta, sobre todo esto no me gusta, es una manera también de hacer catarsis, es casi terapéutico. El guardarte toda esa indignación, ese remordimiento, ese dolor, te convierte a ti como persona, como ser humano, como individuo, en una bomba de tiempo. Detonas en cualquier momento y eso es mucho más grave de lo que la gente cree. Sí, pero me parece que el discurso del terruqueo fue, en términos de políticos, bastante efectivo por parte del gobierno, ¿no? Sí, le funcionó, claro está, ya no vemos estas marchas. No, polarizó el país además, sí, ¿no? Dividió el país, porque mucha gente piensa que la gente que salió pues está vinculada a Sendero Luminoso, ¿no? Sí. Y el Congreso, por supuesto, se prestó también a digamos, a este discurso y apoyó a la presidenta en todo, ¿no? Porque es la única manera que tienen para sobrevivir. Porque es la única manera. Ahora hasta Perú Libre es socio de Renovación Popular y de Acuña. O hay sea, otros intereses, sí. De acuerdo, son muchos intereses de por medio, pero a los periodistas lo que nos interesa es la verdad. Y yo lo decía, ¿no?, cuando presentaba este libro de Américo Zambrano. No es ciencia ficción, esta no es una novela donde uno dice, ¡oye, caramba!, ¿no?, qué fuerte, ¿no?, qué increíble, cómo pudo imaginar todo esto. Bueno, fuera, esto es real, y así como él conversa, Américo, con esposas, con mamás, con hermanas de pronto, también recoge testimonios de gente que aún respira, como el ex suboficial John Torres, que a mí me parece un personaje vital en tu libro, por su audacia, porque siendo tan joven nadie le robó la dignidad y porque tuvo además la valentía, la osadía de sentarse contigo sabiendo el castigo que le podría venir, a pesar de haber renunciado, pero igual, la amenaza, la consecuencia como parte de una venganza por contar lo que otros callan, ¿no? Él te habla y te dice que llega la policía al sur, a Arequipa, con fusiles AKM, ¿no? Y luego te cuenta que Dina es la que da la orden de disparar. Es lo que le dijeron. Que es lo que le dicen a él, pero te lo cuenta. Sí, sí, sí. Y él pudo haber dicho, no, esto mejor no se lo transmito a un periodista porque lo puede consignar y yo no estoy seguro. O sea, él te está siendo absolutamente honesto desde el minuto 1, narrándote lo que vio. Casi de manera milimétrica lo que vivió, lo que vio y lo que pasó después de. Sí, sí. O sea, porque lo procesaron, ¿no? Está procesado. Está procesado, claro. Por desobediencia, por abandono de destino. La Fiscalía Militar Policial ha pedido cárcel para él y está en proceso, ¿no? Y él te cuenta que cuando
matan, porque los asesinaron, estamos hablando de masacres, Celebran. ¿les pidieron celebrar por estos 18 muertos? Celebraron el éxito de la operación, con las típicas hurras de la Policía Nacional en el aeropuerto, porque habían pasado unos minutos después de las muertes, ¿no? Pero además, estas muertes, que son asesinatos, son crímenes, Américo, se suscitan cuando ya estaba controlado el aeropuerto de Ayacucho, Sí. porque luego aparecen los videos, ya se tenían los certificados de necropsia y además los proyectiles coincidían con las armas que utilizaban. O sea, eso ya era innegable. Eran balas que ingresaron por la espalda, ¿no? Terminaron destruyendo diferentes órganos. Terrible, realmente, no hay que entrar en detalles tan sórdidos, pero desgraciadamente la historia es sórdida. Pero ahí está el protestante, el manifestante al que lo balean cuando está tratando de huir, cuando está tratando de pronto de regresar a su casa porque ve que la cosa se puso muy violenta. O cuando está mirando. O cuando está mirando, pero no estaba dentro del aeropuerto. Es decir, esa situación que sí fue altamente violenta había sido controlada. Y estas personas no murieron porque los policías o militares tuvieron que ejercer su derecho a defenderse, a resguardar su vida por encima de la de otra. Que eso es válido democráticamente, Sí. constitucionalmente hablando. No, mataron por matar. Hay un patrón ahí entre Ayacucho y Juliaca, porque en Ayacucho los militares terminan saliendo de los linderos del aeropuerto cuando ya la protesta había sido controlada, ¿no? Así cuando es. ya los manifestantes, digamos, no hacían intentos por entrar al aeropuerto. Y lo mismo ocurre en Juliaca. En Ayacucho y en Juliaca, los militares y los policías salen del aeropuerto y comienzan a disparar a la gente en las calles de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando tú le pides explicaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía sobre por qué ha ocurrido, por qué salieron a disparar, además porque en muchos casos hay disparos por la espalda, no te dan razón más allá de decirte que estaban siendo hostilizados. Pero no se ve. Pero no se ve eso. Exactamente. En los videos. Porque en los videos, si tú ves, en los de Ayacucho, por ejemplo, aparecen militares con sus fusiles en calles que están desoladas. Totalmente. Porque la gente está escondida detrás de las bancas, detrás de los muros, de unas placitas, y los militares están con su fusil apuntando a ver a quién disparan, ¿no? Y en el caso de Juliaca ocurrió lo mismo. Hay, digamos, manifestantes que están mirando, hay otros que sí están lanzando como una suerte de explosivos artesanales, y hay un grupo de policías que está, ponte a una cuadra, que está disparando, ¿no? Entonces, es un patrón, Juliana, porque no hablamos de un hecho aislado, ¿no? No, es un modus operandi, porque además sucede sí, casi en simultáneo en diferentes dos ciudades exactamente diferentes, y entendiendo que no existe ningún tipo de protocolo, o si lo hay, había que pisotearlo y arremeter contra la norma, contra lo que manda justamente la ley, porque son terroristas. Y no solamente ya sabemos que ninguno era terrorista, de pronto habían cometido otros delitos, pero no vinculados al terrorismo, y porque hay videos, y porque hay certificados médicos, y porque hay certificados de necropsia, y porque hay testimonios. Es decir, negar esto a esas alturas es simplemente decirle a la gente: no crean lo que están viendo, pese a que todo coincide con la verdad, porque es una mentira de los caviares, de la izquierda, de aquellos que defienden pues a los rojos, los terrucos. a los terrucos, porque el terruqueo sigue también hacia los periodistas. Pero está ahí, y está acá, está en nuestros muertos. Hay dos autoridades que cuentan en inspectoría, eso lo narras tú en tu libro, que reciben órdenes de los altos mandos, obviamente, para enfrentar a los manifestantes cuando ya se había constatado la violencia en el aeropuerto de Ayacucho. Es decir, si ya pasó esto y se dan cuenta de que se les pasó la mano y de que hay muertos y de que algún día se va a saber la verdad, porque para eso somos los periodistas y la verdad, aunque suene trillado, tarde o temprano sale a la luz, ¿por qué repiten el mismo formato? ¿Por qué van con la misma plantilla? Me parece que el efecto de Pedro Castillo tiene mucho que ver ahí, ¿no? Para los militares al menos, ¿no? Porque todas las operaciones policiales y militares eran dirigidas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de ahí salieron los planes para todos los institutos armados. Y si tú lees los documentos, te hablan mucho de Sendero, pero también te hablan del peligro de que Castillo regrese al poder, ¿no? Me parece que ese factor tuvo un papel muy importante en esta respuesta violenta de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque en los protocolos, Juliana, los protocolos son maravillosos. Los protocolos de militares y policías señalan que se debe cuidar la vida de las personas, que los militares y policías tienen que utilizar armas no letales, equipos antidisturbios, que no existieron porque están desabastecidos, dicho sea de paso.
y que tienen que respetar la vida de las personas y que si ven un herido tienen que auxiliarlo. Así Todo es. eso está en... Salvo que en legítima defensa, si tienes a alguien que está viniendo a matarte, tengas que disparar. Por supuesto, lo dicen los protocolos, Ahí lo está. dicen los planes que los militares y policías pueden disparar solo si su vida está en peligro. Así es. Nada de eso se cumplió. No, es que eso no pasó. Eso no pasó. Eso pasó. En la vida real, en el campo, ocurrió todo lo contrario. Y los militares y policías, Juliana, no son deliberantes. Ellos cumplen órdenes. Y la orden estaba muy clara. Los manifestantes son terroristas. Los manifestantes son un peligro, son el enemigo. Toma tu fusil y tú ves lo que haces, ¿no? Me parece que por ahí viene la cosa. Y lo peor es que si la indignación sigue en aumento, porque este es un país donde no dejamos todos los días de sorprendernos, ¿no?, por lo miserables que pueden ser algunos políticos quienes gobiernan y dirigen este triciclo llamado Perú. ¿Qué va a pasar mañana más adelante? Yo me pregunto. Porque si nos asustamos tanto con un Castillo versus una Keiko Fujimori, mañana seguramente va a ser otra vez Keiko Fujimori, pero de pronto con alguien todavía más peligroso como un Antauro Humala, que es un asesino de policías. Entonces, el propio gobierno, la propia clase política nos está conduciendo, nos está tirando las miguitas, ¿no?, para seguir una ruta que nos puede llevar a perder lo poco que nos queda de lo que representa la democracia, porque la democracia como tal ahora mismo no existe en el Perú, hay una democracia parlamentaria y el gobierno juega en pared con un congreso para subsistir, tener un flotador hasta el año 2026, pero nada dura para siempre, más aún cuando estás yendo en contra de la Constitución por más de que te mandes con 54 reformas que no tienen en su mayoría ningún tipo de aval legal, jurídico, que ni siquiera ha sido consultado por especialistas en la materia. ¿Hacia dónde vamos? Con estos muertos, por supuesto, a los que no podemos olvidar. Me gustaría citar a Carmen Macaibo. Ella dice que vamos hacia el abismo, que estamos cayendo, que eso grafica bastante bien en la situación en la que estamos como país, ¿no? Porque no solamente no reflexionamos sobre lo que ha pasado, porque lo que pasó fue una tragedia. Fue una tragedia no solo para el gobierno, sino para el país. No hacemos un acto de contrición sobre lo que ocurrió, no lo analizamos, hacemos como si no hubiese ocurrido. Y los políticos están en otra vida, ¿no? Qué miedo, porque cuando Sendero Luminoso empieza a ejecutar sus masacres, sus genocidios, sus actos de extrema violencia, el interior del Perú sufría mucho y lloraba mucho a sus muertos. Y en Lima vivíamos una realidad absolutamente diferente, como si el resto del Perú no existiera. Tuvo que Sendero Luminoso decir, hey, llegamos a la capital, bomba aquí, nos volamos esta antena, secuestramos, ponemos una bomba en un banco para darnos cuenta del peligro en el que estábamos, pero que como país ya veníamos enfrentando desde hace mucho tiempo, en Ayacucho, en Juliaca, en fin. ¿Podría volver a pasar algo así? Con terrorismo o sin terrorismo, pero digamos que necesitemos que maten en protestas a 50 personas, por Dios, en la capital, para recién decir es momento de levantarnos y que esta gente realmente se coloque en el paredón literalmente, para que escuchen nuestros reclamos y para que se vayan. Yo lo veo muy difícil, la verdad. Yo también, por eso te lo preguntaba. Me parece que el miedo ha imperado, ¿no? El miedo ha imperado. Y la mentira. Que además, repetida muchas veces se convierte en realidad. Y siento que nosotros como país no hemos aprendido mucho del pasado, ¿no? Cuando empecé a escribir el capítulo de Ayacucho, pese a que yo ya había escrito bastantes notas sobre el tema. Y las había publicado ya, me sí. Me sorprendió el hecho de que los militares hayan salido de Los Cabitos, por ejemplo. Sí, de Los Cabitos. Este cuartel que fue una suerte de cementerio, de un centro de detención arbitraria, según la Comisión de la Verdad, donde siguen apareciendo hoy en día esqueletos de personas. Es que es sórdido hasta... De allí salieron los militares. Exactamente. A mí cuando hablas de este punto de Los Cabitos, yo digo, qué nivel de sordidez y qué maltrato emocional, ¿no?, para estos militares, de colocarlos en un lugar donde hay una historia tan negra, tan oscura, tan dolorosa, que resume tantos sentimientos, tantas emociones. Esta es una historia donde no hay ni hubo empatía, no hay sensibilidad suficiente para entender el dolor de los familiares de Gabriel López Amanqui, José Luis Aguilar Yucra, Christopher Ramos, entre algunos de los fallecidos que tú consignas un niño de 15 años. en este libro, un niño de 15 años.
que había salido a trabajar. El que soñaba con ser policía y tantos otros más. Sí, es importante ese punto, Juliana, porque varios de los fallecidos o sirvieron en las Fuerzas Armadas, porque esa es la realidad de los chicos en provincia. Es una manera de conseguir también una carrera. Sí, por supuesto. Ingresan a las Fuerzas Armadas. Y muchos otros fallecidos que anhelaban ser policías. Había un chico que tomaba vitaminas para crecer porque no había aprobado el examen por su talla. Por su talla. Se medía con los policías y su único, digamos, anhelo era ingresar. Y lo mata la policía, ¿no? O lo mata una granada lanzada por la policía. El ídolo acaba con sus sueños y con su vida. Y encima los terruquean. Entonces, eso me parece lo que más genera dolor en las familias. Además de la pérdida, por supuesto. Hay quienes piensan que recordar el pasado, traer una historia dolorosa al presente, es una especie de autoflagelo, ¿no? De hacerte daño, andar trayendo al presente algo que te contamina, que te llena de mala vibra, de una energía fea. Claro, no siempre es lindo recordar algo doloroso, pero la única manera de no permitir que pasen las mismas cosas, en este caso, las masacres que se cobraron 50 vidas durante el inicio del gobierno de Dina Boluarte, es leyendo, es recordando, es revisando, es sabiendo que hay pruebas de sobra para determinar que aquí, a gente que pudo haber sido el papá, el esposo, el hijo, el primo, el hermano de cualquiera de nosotros, lo pudieron haber matado en las mismas condiciones, porque estos muertos tenían familias, tenían sueños. Algunos tenían antecedentes, sí, no eran santos, pero ninguno era terrorista. Y para no dejarse engañar, lo único que nos queda es armarnos, utilizando esta palabra de manera literal, pero con la verdad. Y la verdad solamente se consigue cuando uno busca fuentes, busca libros, documentos que consignan lo que sucedió. Así se escriben las grandes y verdaderas historias. Y es lo que hace Américo Zambrano en este primer libro, que es Nuestros Muertos. Que los poderosos, que quienes nos gobiernan, sigan construyendo las historias que más les conviene para mantenerse, subsistir, sobrevivir en sus cloacas hasta el 2026. Nosotros quedémonos con aquello que además forma parte de la dignidad, que es algo que no podemos perder como nación, como Estado, como ciudadanos, porque solamente así también podemos defender los derechos humanos y la Constitución, leyendo, sabiendo que lo que está aquí no es ficción, que lo que hay aquí es un trabajo de investigación absolutamente pulcro, impecable, que cuenta lo que pasó. Ya lo saben, Nuestros Muertos, de Américo Zambrano.